Bien, en este video vamos a trabajar con función cuadrática. ¿Sí? Vamos a ver ahora las funciones cuadráticas. Recordemos la definición de una función cuadrática. ¿Sí? Sean a, b y c pertenecientes a los reales, con a distinto de 0, la función f, que va de reales en reales, tal que para x perteneciente a los reales, f de x es igual a por x al cuadrado más bx más c, se llama función cuadrática. ¿Sí? Entonces, la función cuadrática tiene esta forma que vemos acá. Y es una función cuyo dominio son los reales y codominio también los reales, ¿no es cierto? A menos que se especifique otra cosa para una determinada función cuadrática. ¿Sí? Entonces, por un lado, recordemos que gráficamente, ¿no es cierto?, estas funciones cuadráticas son parábolas como las que vemos en este caso. ¿Sí? Estas parábolas, estos son los casos que nos pueden aparecer, digamos, cuando nosotros vayamos a representar gráficamente una función cuadrática. ¿Sí? En esta gráfica o esta parábola, observen que corta al eje X en dos puntos. ¿Sí? Esta gráfica que vemos acá a la derecha corta solo en un punto o toca en un punto a al eje X. ¿Sí? Y esta parábola que vemos acá no corta al eje X. ¿Sí? No corta al eje X, además observen que en estos dos casos, ¿sí?, los bracitos de la parábola están hacia arriba o la parábola se abre hacia arriba, mientras que en este caso la parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Además, también en este caso, cuando la parábola se abre hacia arriba, decimos que es cóncava hacia arriba o que tiene concavidad positiva. Y cuando la parábola se abre hacia abajo es cóncava hacia abajo o de concavidad negativa. ¿Sí? Por otro lado, recordemos también que ¿cómo podemos escribir a la función cuadrática? ¿Sí? Fíjense que f de x igual a por x al cuadrado más bx más c, que es la forma con la que presentamos a la función cuadrática, ¿no es cierto? Cuando está expresada de esta forma decimos que está dada en su forma polinómica. ¿Sí? Está dada en forma polinómica. Además también puede estar escrita de esta forma como a por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? Y en ese caso decimos que va a estar en su forma canónica, en la forma canónica. ¿Sí? Donde este h y este k que aparecen acá son las coordenadas del vértice, ¿sí? Coordenada x y coordenada y del vértice de la parábola. ¿Sí? Que en estos casos en donde la parábola va a ser cóncava hacia arriba, el vértice va a ser el mínimo de la función. ¿Sí? Y en este caso el vértice va a ser el máximo de la función cuadrática. ¿Sí? Y también puede estar expresada de esta forma, como a por x menos x1 por x menos x2, y en este caso decimos que está dada en su forma factorizada, donde x1 y x2 son las raíces, ¿sí? O las coordenadas x de los ceros de la función. ¿Sí? También vamos a ir usando muchas de las cosas que ya vimos en ecuaciones cuadráticas, ¿sí?, que se definieron ahí. También vamos a volver a usarlas
en estos casos, ¿sí? En las funciones cuadráticas. Bien, entonces, habiendo recordado esto, vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿sí? Para la siguiente función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado más 3x más 2, determina, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que se pide que se determine? Dominio, imagen, intersección con los ejes, eje de simetría, coordenadas del vértice, concavidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y luego la gráfica de la función. Entonces, todo esto que se pide, todo este análisis que se pide de la función, es para poder realizar la gráfica, ¿sí? Es importante cada uno de estos ítems para esto, ¿sí? Para realizar la gráfica de una función cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto, ¿no es cierto? Vamos con la solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de la función, ¿sí? El dominio de esta función cuadrática van a ser todos los reales, ¿sí? Ya que f de x es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y estas funciones también, como lo dijimos anteriormente, tienen como dominio los reales, a menos que se especifique otra cosa o a menos que se dé ya de entrada otro dominio para esta función, ¿sí? Entonces, dominios en este caso, dominio los reales. Ahora vamos a ver cómo determinamos la imagen de la función, ¿sí? Para esto es necesario, es más sencillo. Recuerden que nosotros para determinar la imagen debemos despejar x en función de y, ¿no es cierto? Y ver si es que y debe cumplir alguna condición, ¿sí? Entonces, para poder despejar x, debemos llevar o debemos expresar la forma de la función cuadrática, debemos llevarla a su forma canónica, ¿sí? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es completar cuadrados, ¿sí? Un método que ya vimos cuando vimos las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a usar acá. Entonces, bueno, vamos a despejar x en función de y para poder determinar la imagen de esta función. Entonces, acá tenemos que y es igual a x al cuadrado más 3x más 2. ¿Sí? Recuerden que para completar cuadrados, lo que se hacía era sumar y restar la mitad del término lineal elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense acá que tenemos y igual a x al cuadrado más 3x más 3 medios al cuadrado menos 3 medios al cuadrado, ¿sí? Esto más 2. ¿Sí? Entonces, sumamos y restamos lo mismo para no alterar la igualdad, ¿sí? Entonces, ahora vamos resolviendo y nos quedaría y igual a, vamos a asociar ahora estos primeros tres términos, buscamos la propiedad asociativa, nos quedaría x al cuadrado más 3x más 3 medios elevado al cuadrado, menos lo que queda ahora, 3 medios al cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, asociamos estos tres términos que forman el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces a esto lo podemos escribir de esta forma, es decir, nos quedaría igual a x más 3 medios, esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Es la forma de escribir este trinomio cuadrado perfecto.
menos 1/4, que es el resultado de hacer esta operación, ¿no es cierto? Menos 9/4 más 2, nos da menos 1/4. Entonces ahora como lo que queremos es despejar x, ¿no es cierto? Vamos despejando. Entonces esto que está restando pasa sumando para el otro lado y quedaría y más 1/4 igual a x más 3/2 elevado al cuadrado. Bien, luego, fíjense que acá lo que haríamos para deshacernos de este cuadrado es aplicar raíz en ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces aplicamos raíz cuadrada de un lado y raíz cuadrada del otro, ¿sí? Ahora, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de y más 1/4 igual a el resultado de esta raíz de esta potencia es el módulo de x más 3/2, ¿no es cierto? Porque tenemos una raíz cuadrada y un exponente par también. Raíz par, exponente par, así que nos quedaría el módulo, ¿sí? Y luego para sacar la barra de módulos aplicamos la definición. Entonces esto nos quedaría x más 3/2 igual a más o menos la raíz cuadrada de y más 1/4. ¿Sí? Esto por la definición del módulo. Luego ya para despejar x, este 3/2 que está sumando pasa restando para el otro lado. Entonces quedaría menos 3/2 más o menos la raíz de y más 1/4 igual a x. ¿Sí? Esto le vamos a poner un asterisco. Entonces, ahora observemos, ¿no es cierto?, esta igualdad. ¿Sí? Lo que podemos decir es que, fíjense que y aparece dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí? En todo caso, y más 1/4, todo esto está dentro de una raíz cuadrada. Entonces lo que debemos hacer es pedir que todo eso que está dentro de una raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque como estamos trabajando con los reales, debe cumplirse que esto sea positivo o 0. ¿Sí? Entonces, condicionamos ahí y más 1/4 mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces tenemos que y es mayor o igual que menos 1/4. ¿Sí? Y acá nos quedaría, fíjense que esto sería menos 1/4, entonces lo que vamos a hacer es agregarle acá el menos del 1/4. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá y debe cumplir una condición. Hay una condición para la variable y, ¿sí? Entonces, como hay una condición para la variable y, quiere decir que ya la imagen no van a ser todos los reales, ¿sí? Por lo tanto, entonces, fíjense que y como debe ser mayor o igual que menos 1/4, entonces la imagen de f va a ser el intervalo que va desde menos 1/4 hacia más infinito, ¿sí? Tomándolo al menos 1/4, por eso ponemos acá, abrimos corchete, ¿sí? Porque si toma el valor 1/4. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya pudimos, una vez que encontramos la condición para la variable, ya podemos, para la variable y, ya podemos determinar la imagen de la función o escribir cómo sería la imagen de la función. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos con la intersección con los ejes. ¿Sí? Vamos a hacer la intersección con el eje X y en ese caso
vamos a hacer y igual a 0. ¿Sí? Entonces, reemplazando en nuestra función, ¿no es cierto? Recuerden que acá teníamos y igual a x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, como y vale 0, escribimos 0 igual a x al cuadrado más 3x más 2. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso también? Como debemos despejar x, lo más fácil, lo más sencillo es que despejemos de esta ecuación, ¿no es cierto? Acá, bueno, acá ya tenemos despejado x en función de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esa igualdad, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho nosotros que x va a ser igual a menos 3 medios más o menos la raíz de y más un cuarto. Y entonces acá vamos a reemplazar y, que vale 0. Entonces reemplazamos y por 0 y nos quedaría que esto es menos 3 medios más o menos la raíz de un cuarto. ¿Sí? Y entonces ya, si separamos los valores de x, vamos a obtener dos valores de x. Entonces esto va a ser igual a menos 3 medios más o menos un medio, que es la raíz de un cuarto. ¿Sí? Entonces acá, por un lado vamos a tener un x1 que va a ser igual a menos 3 medios, y vamos a tomar el signo positivo ahora, más un medio. Y esto nos da menos 1. Luego x2 va a ser igual a menos 3 medios, ahora menos un medio. Y esto es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que las intersecciones con los ejes, con el eje X, van a ser los puntos. Este punto que tiene la forma x1, 0, que no es más que el punto menos 1, 0. ¿Sí? Fíjense que acá encontramos x, tomamos este x1 como la coordenada x del punto x1. Y como y era igual a 0, la coordenada y es 0. Y el punto x2, 0, que es el punto donde como x2 ahora es igual a menos 2, e y sigue siendo 0, nos queda el punto menos 2, 0. ¿Sí? Eso sería con el eje X. Luego vamos a la intersección con el eje Y, y para eso hacemos X igual a 0. ¿Sí? Entonces, en la forma de la función, vamos a reemplazar al 0, al x por el 0. Entonces nos quedaría y igual a 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2, de donde y vale 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la intersección con el eje y va a ser el punto que tiene esta forma. 0 para x e y en la coordenada y. Y como ya encontramos el valor de y, la intersección es el punto 0, 2. ¿Sí? Esto es importante también para la gráfica. En realidad, todo lo que vamos obteniendo acá es importante para poder representar la función gráficamente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el eje de simetría. Cómo calcular el eje de simetría y ahí ya también las coordenadas del vértice. ¿Sí? Acá habíamos dicho nosotros, o lo mencioné en un principio, ¿sí? Llamamos al punto HK, ¿sí? Ese punto va a ser, esto va a ser las coordenadas del vértice de la parábola. Y el eje de simetría es la recta h igual a x1 más x2 sobre 2, o también lo podemos escribir como menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Donde, por supuesto, acá x1 y x2 vienen a ser los ceros o las raíces de la función,
y este b y este a son los coeficientes que aparecen en la forma polinómica. ¿Sí? Entonces ahora si reemplazamos estos valores, nosotros ya sabemos que las raíces de la función, que son las que obtuvimos en el inciso anterior, ¿sí? Esos valores de x1 y x2 que encontramos son los que hacen 0 acá. Entonces cuando vamos a resolver esto tenemos una ecuación cuadrática, entonces x1 y x2 son las raíces, ¿sí?, de esta ecuación cuadrática o los ceros de la función cuadrática. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el eje de simetría va a estar dado por esto. Entonces reemplazando nos quedaría que h es igual a x1 más x2 sobre 2 igual a x1 que vale menos 1 menos 2 que es x2 sobre 2. Entonces h nos quedaría igual a menos 3 medios. ¿Sí? Es lo que sería entonces el eje de simetría. Luego las coordenadas del vértice, que habíamos dicho eran esta, entonces esta es la coordenada x y esta es la coordenada y del vértice de las parábolas. Entonces como h ya lo tenemos, ya obtuvimos h en el inciso anterior, entonces ahora la coordenada acá la obtenemos evaluando a la función en el valor de h. Entonces nos quedaría f evaluada en 3 medios. Y entonces reemplazando nos quedaría 3 medios al cuadrado más 3 por 3 medios más 2. ¿No es cierto? Estamos reemplazando h en la función. Y entonces de acá si despejamos, resolvemos en realidad esto, nos quedaría que k es igual a menos un cuarto. Así que las coordenadas del vértice, que son hk, serían menos 3 medios menos un cuarto. ¿Sí? Y luego la concavidad. ¿Sí? La concavidad, habíamos dicho nosotros que podía ser positiva o negativa dependiendo hacia dónde se abran las ramas de la parábola o los bracitos de la parábola. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos decir es lo siguiente: como el coeficiente principal es a igual a 1 y es positivo, la concavidad es positiva o hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a representar esta función, ya sabemos que la gráfica va a ser una parábola que se abre hacia arriba. ¿Sí? Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento ahora. Entonces, para ello también vamos a recordar, ¿no es cierto?, esto, ¿sí?, de la teoría. Las funciones cuadráticas presentan un intervalo en el que son crecientes y otro en el que son decrecientes. ¿Sí? Fíjense que, o recordemos acá que si a es mayor que 0, la función f es creciente en el intervalo h más infinito. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Fíjense que acá vamos con la coordenada x de el vértice. ¿Sí? H es la coordenada x del vértice y acá tenemos el intervalo que va desde esa coordenada hacia más infinito. Y es decreciente en el intervalo, entonces, menos infinito h. ¿Sí? Y luego si a es menor que 0, la función f es creciente en el intervalo menos infinito h y es decreciente en el intervalo h más infinito. ¿Sí? Era eso lo que debíamos recordar para tener en cuenta cuándo un intervalo o cómo dar los intervalos crecientes y decrecientes para las funciones cuadráticas. ¿Sí? Y en este caso
lo que tenemos es que la función va a ser decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hacia menos 3 medios. Y recordemos que este menos 3 medios, es la coordenada h del vértice. ¿Sí? Así que vamos hasta ahí. Es lo que llamamos h, que en realidad, perdón, es la coordenada x de ese punto vértice. ¿Sí? Mientras que f va a ser creciente en el intervalo menos 3 medios hacia más infinito. ¿Sí? Entonces, y la gráfica es la que se ve a continuación. ¿Sí? Esta va a ser la gráfica de la función. Fíjense que, ¿cómo concuerda? Habíamos dicho que el coeficiente principal es positivo, por lo tanto, ¿sí? La parábola se iba a abrir hacia arriba o iba a tener concavidad positiva. ¿Sí? Además, tenemos que, también dijimos que intersecta el eje X en dos puntos que son estos que estamos viendo acá. Este punto y este punto, ¿no es cierto? Que era el menos 1, 0 y el menos 2, 0. ¿Sí? Que son los puntos de corte o los ceros de la función. Además, dijimos que la imagen de la función era el intervalo que iba desde menos 1/4, que estaría por acá. ¿Sí? Acá estaría más o menos por ahí el menos 1/4. Desde menos 1/4 hacia arriba tendríamos gráfica, porque es lo que dice la imagen de la función. ¿Sí? Todos los i que van desde menos 1/4 hacia arriba, ¿sí? Son imágenes de algún x del dominio. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Tenemos el vértice. ¿Sí? El vértice que estaría por ahí, ¿no es cierto? Entonces ese vértice tiene coordenadas para x menos 3 medios y para y menos 1/4, ¿no es cierto? Entonces fíjense que en esta partecita la función decrece hasta justo acá, que debería ser la coordenada x del vértice. Y de ahí en adelante, o sea, de ahí hacia la derecha, la función crece, 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 crece. ¿Sí? Entonces, todo eso que dijimos a medida que íbamos trazando la gráfica es lo que fuimos obteniendo en todo el análisis anterior. Fíjense qué importante que es para poder realizar la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplito también, ¿sí? Que también es como los que aparecen en el práctico, para que puedan ayudarse con estos ejercicios que vamos a resolver. Entonces, este ejemplo lo que nos pide es hallar la función cuadrática, el dominio, la imagen e intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función que satisface, que tiene vértice en 2, 3 y pasa por el punto 1, menos 1. Entonces ahora no tenemos ya la forma de la función, sino que vamos a buscar esa forma de la función, ¿sí? Teniendo en cuenta que los datos que nos dan, que tiene vértice, ¿sí? Esto que está acá, vértice igual a 2 tercios, al punto 2, 3, y que pasa por el punto 1, menos 1. ¿Sí? Esos son los datos que nos dan. Fíjense que como nos da el vértice, lo más conveniente es expresar, ¿no es cierto?, o usar la forma canónica de la función cuadrática, que es esta, ¿sí? G de x igual a
por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? Le vamos a llamar 1 porque vamos a hacer mención a ella en el desarrollo. Entonces, como el vértice, ¿sí? El vértice tiene coordenadas hk, que son el h y el k que aparecen en 1, en nuestra ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar el vértice, que es el 2, 3, en esta igualdad, ¿no es cierto? En 1. Y nos quedaría g de x igual a por x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? Reemplazamos esto acá. Y nos queda de esa forma. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces fíjense que ahora, para que ya quede determinada la función, la forma de la función, lo que nos faltaría sería encontrar el valor de a o el valor del coeficiente principal. ¿No es cierto? Entonces, como además sabemos que la función pasa por el punto por el punto 1 menos 1, ¿no es cierto? Que es otro dato, entonces, ¿no es cierto? Como pasa por ese punto, como ese punto es de la gráfica de la función, entonces debe verificar esta igualdad, ¿no es cierto? Debe verificar 1. Entonces, reemplazamos. ¿Sí? Nos quedaría entonces g de x o g de 1 sería menos 1, entonces nos quedaría menos 1 igual a por x menos 2, que es el h, al cuadrado más 3, que es k. ¿Sí? Entonces ahora resolvemos esto, ¿no es cierto? Aplicando propiedades o decimos, lo que está sumando pasa restando, entonces nos quedaría menos 1 menos 3 menos 4. Igual a por 1 menos 2 menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto nos queda 1 y 1 por a es a. Entonces a es igual a menos 4. ¿Sí? Por lo tanto ya encontramos el valor de a. ¿Sí? Entonces lo llevamos a esta igualdad que llamamos 1 y nos quedaría g de x igual a menos 4 por x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? Y esa era la función cuadrática que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces acá, para esta función, fíjense que gráficamente sería esta que vemos ahí. ¿Qué es lo que hay que recordar? Por un lado que el coeficiente principal, ¿no es cierto?, es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Y acá tenemos el vértice, que es el punto 2, 3, ¿no es cierto? Este es el vértice el que vemos ahí, y además acá, este puntito que vemos ahí en verde es el punto por el cual también pasaba la parábola, que era el 1 menos 1. ¿Sí? Y entonces, bueno, la parábola es esa. Fíjense que acá también podríamos decir nosotros, ¿no?, que la parábola se abre hacia abajo y que en este caso, ¿no es cierto?, en esta partecita, desde menos infinito hasta 2, la función es creciente. Y desde 2 hacia más infinito, la función es decreciente. ¿Sí? Y que además la imagen no son todos los reales, ¿sí? Sino que es, fíjense que vamos, acá tenemos el vértice. El vértice era el 2, 3. Entonces la imagen de esta función va desde menos infinito hasta este valor de i, que es el 3, ¿sí?
que es la coordenada I del vértice, que ya la teníamos. ¿Sí? Así que entonces la imagen sería desde menos infinito hacia 3 con el 3 inclusive. ¿Sí? Y el dominio, todos los grandes. Y con eso ya quedaría terminado nuestro